bueno, vamos a terminar de hacer este ejercicio, ¿no? Que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, no les vuelvo a leer. Entonces, ¿qué nos daban? Nos daban un ejercicio que nos decía que para la fabricación de nieve carbónica, el dióxido de carbono que se contiene en una mezcla de gases se purificaba por absorción en trietanolamina. Y se utiliza trietanolamina porque no absorbe los demás componentes de la mezcla gaseosa, ¿sí? Calentando después la disolución para recuperar el dióxido de carbono. Es decir, tienes tu mezcla gaseosa con dióxido de carbono, ¿no? Por lo general se aumenta la presión y se disminuye la temperatura, y el dióxido de carbono va a pasar a la solución de trietanolamina, que después se aumenta la temperatura para que la ley de Henry, ¿no? Recuerda, a mayor bueno, no, esa no es la ley de Henry, ¿no? Pero esa es una de las propiedades de los gases, ¿no? Que a mayor temperatura, menor se disuelven en un líquido, ¿no? Eso vimos en las propiedades de química ambiental del oxígeno. A mayor temperatura, menos oxígeno disuelto en el agua. Entonces aquí igual. Entonces calentamos a la disolución de trietanolamina y después la dejamos dejamos que, obviamente al aumentar la temperatura, dejamos que se libere el dióxido de carbono porque es menos soluble en la trietanolamina. O sea, en pocas estamos recuperando el solvente, ¿sí? Y después ese solvente se puede reutilizar para seguir extrayendo dióxido de carbono. Entonces nos daban como dato, ¿no? Que la concentración de dióxido de carbono en el gas total era de 25% y que se absorbía con una disolución de trietanolamina 1 molar a 25 grados centígrados y una atmósfera. Nos están dando la temperatura, nos están dando la presión atmosférica, ¿sí? La presión del sistema, una atmósfera. Y nos pide calcular la cantidad mínima de disolución de trietanolamina si se tratan 10 kmol por hora de mezcla gaseosa y la concentración de dióxido de carbono en la corriente gaseosa a la salida del absorbedor si no ha de ser superior a 1%, ¿sí? Ahora, no, algo que hicimos mal, no, en la clase anterior que yo les comentaba era que tenían que tomar mucha atención en las unidades, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí me dice presión parcial de dióxido de carbono en el gas, ¿sí? Que es de milímetros de mercurio. Por lo tanto, esto tengo que transformar yo a atmósferas. Y nos dice aquí concentración de líquido, mol de dióxido de carbono por mol de amina, ¿sí? No me dice mol de dióxido de carbono por mol de líquido total, ¿sí? Nos dice mol de dióxido de carbono por mol de amina. Entonces significa que esta concentración no es un X minúscula, sino que es un X mayúscula, ¿sí? Y esos X mayúscula tienen nombre y se llaman relaciones molares, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la tablita. Nos dan la presión parcial. Estos datos son a 25 grados centígrados de una atmósfera, que son las condiciones a las que trabaja mi sistema. Por lo tanto, tengo esta presión en milímetros de mercurio, la transformo a presión atmosférica y después con estos datos yo saco el Y mayúscula, que es la relación molar, ¿no? en el gas. ¿Cómo se saca? ¿No? Vamos a ponerle a... Por aquí al ladito lo vamos a poner. Es igual al Y minúscula, ¿sí? Que en este caso sería el CO2, sobre, ¿no? 1 menos el Y minúscula, en este caso del CO2, ¿sí? Eso entonces, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos construido un diagrama, también fue otro error, un diagrama de equilibrio que era concentración, fracción molar en Y y fracción molar en X. Sin embargo, no nos daban fracción molar en X, nos daban relación molar en X. Entonces, el diagrama que se utiliza para hacer esto es relación, ¿sí? Siempre va a ser relaciones, porque cuando yo aplico las relaciones, mi curva de operación, que es esta que ya les he graficado aquí, no sé si estoy grabando ya, es una línea recta, siempre va a ser una línea recta que cuando toca al equilibrio, ¿no? Este es el punto de equilibrio, porque a mí me están dando las condiciones de salida, ¿no? Una vez que yo grafiqué con estos datos, obviamente esto me tocaría hacer manual a mí, ¿sí? En un examen. Entonces aquí nos dan los datos, nos dan el Y1, ¿no? Que entra a 0.25 fracción molar, ¿sí? Entonces yo transformo eso a relación molar, 0.33, ¿sí? Nos dan también el flujo del... Nos
dan el flujo del gas, ¿sí? De la mezcla gaseosa como tal. Entonces es 10 kilomol por hora, ¿sí? Y nos dan la concentración a la que sale en el gas, ¿no? Porque aquí nos dice, en la corriente gaseosa a la salida del absorbedor no debe ser superior al 1%. Entonces vamos a tomar 1% como que es el tope, entonces vamos a poner 1% en fracción, ¿no? Es 0.01, ¿sí? Ese sería nuestro Y2, que en relación molar sería 0.01010101, ¿no? No cambia mucho porque es un valor muy pequeñito. Y nos dan, y con eso yo puedo calcular la corriente del gas inerte. Entonces, ¿a qué es igual la corriente del gas inerte? Aquí vamos a poner las fórmulas mejor, aquí al ladito. ¿A qué igual la corriente del gas inerte? Es igual a la corriente del gas total, ¿sí? Que en este caso el que entra, que es un gas 1, que entra. ¿Por dónde entra? Aquí tenemos en el esquema, ¿sí? Tenemos un gas que entra siempre por la parte de abajo, ¿sí? Esto es una característica de los gases. Siempre entran por la parte de abajo y salen por la parte de arriba. El líquido va a entrar por la parte de arriba y va a salir por la parte de abajo enriquecido con el dióxido de carbono, ¿sí? Porque estamos fabricando nieve carbónica, ¿no? En pocas, hielo seco. Ahora, ya me perdí. Entonces, bueno, la fórmula, ¿no? Entonces, el gas que entra, el gas inerte va a ser igual al gas que entra, ¿no? Por 1 menos la fracción molar, ¿sí? Del gas, que en este caso vendría siendo CO2. Esta es fracción molar, pero en la entrada, ¿sí? O sea, vendría siendo mi Y1, ¿sí? Entonces, multiplico, aquí tienen la multiplicación, está en la fórmula del Excel y nos da como valor 7.5 kilomoles sobre hora de gas inerte, ¿sí? Luego, ¿no? Yo grafico, ¿no? Ya grafiqué yo mi curva de equilibrio, ¿sí? En relaciones, esto ya está en relaciones molares. Y yo voy a graficar mi curva de operación. Entonces mi curva de operación va a ser igual a 2 puntos, como usted. O sea, es una recta. Viene de un balance de masa. Vamos a hacer el balance de masa. Ahorita estaba haciendo aquí el balance de masa. Entonces, el balance de masa es igual, ¿no? A LS, que es el líquido inerte, ¿no? Por X1, que es la relación molar en el líquido 1, más el gas inerte por Y1, que es la relación molar, ¿no? En el gas 1, y así sucesivamente, ¿no? Es igual a la salida que sale el gas inerte por la concentración 2, aquí sale enriquecido, ¿sí? Y el gas inerte por la concentración, la relación molar del gas inerte, del soluto en la corriente de salida, ¿sí? Que ya está más empobrecido, por lo tanto este valor es más pequeñito que el de acá, ¿sí? Entonces hacemos el balance de masa y despejamos. Entonces nosotros sabemos los datos, ¿no? Sabemos primero que X1 es la concentración del soluto en el líquido de entrada, que por lo general es 0, ¿sí? Que por lo general es 0. Entonces aquí, este sería X1 igual a 0. Y el X2 es el que yo estoy buscando, ¿verdad? El X2 es el que yo estoy buscando. Entonces al X2 nosotros le vamos a llamar nada más X porque es una incógnita, no nos están dando, ¿ya? Es una incógnita. Luego tenemos nosotros el Y1, que sí me están dando, y el Y2, que también me están dando, ¿sí? Entonces tendríamos esta parte de aquí y vamos a hacer el balance de masas, ¿no? Entonces este GSY1, ¿no? Vamos a alejar el de este lado, entonces GSY1 vamos a dejar GS de un lado y LS del otro lado. Entonces acá tendríamos GS de Y1 menos GS de Y2 igual a LS de X menos LS de X1. Y que vamos a sacar factor común. Entonces aquí sería GS de Y1 menos Y2. ¿Sí? Es igual a LS por X menos X1. ¿Sí? Y vamos a despejar el que en realidad no nos están dando, ¿no? El que no nos están dando es este Y1, por ejemplo. Vamos a despejar para Y1. Entonces, ¿cómo me quedaría despejando para Y1? Entonces aquí yo tendría Y1 menos Y2 igual a LS
LS sobre GS por X menos X1. ¿Sí? Y vamos a despejar el Y. Vamos a despejar el Y1. ¿Sí? Hagamos de cuenta que el que no nos dan es el Y1. Para que me quede aquí la fórmula de la recta. ¿Sí? Aquí me queda LS sobre GS. A este Y1 lo vamos a llamar Y. Por X menos X1. ¿No? Más Y2. ¿Sí? Tienen que tomar mucho en cuenta, chicos, a qué le llaman Y1 y a qué le llaman Y2 y a qué le llaman X1 y a qué le llaman X2. Porque recuerden, ¿no?, que distintos ejercicios utilizan una distinta notación. Por ejemplo, aquí nosotros le llamamos a lo que estaba en la entrada G1, L1 o G2 y G2 a lo que está en la cabeza, ¿sí? A pesar de que el uno es el que salga y el otro el que entre. ¿Por qué se toma eso? Porque está en la cabeza, ¿sí? Y esto porque está en la cola, no en el fondo. A pesar de que este entre y este salga, los dos están en el fondo. Entonces la curva de operación en realidad es relación cabeza-fondo. Ya les voy a explicar cómo. Igual acá, ¿no? Teníamos un V2 que entraba y un L1 que salía, ¿sí? Y aquí teníamos que el que salía era un V1 y el que entraba era un L0. Entonces tienen que tomar mucho en cuenta porque luego si ven unas fórmulas, anotan, tienen que saber mucho de dónde vienen esas fórmulas. Vienen del balance de masas, ¿sí? Entonces, ¿no? Volviendo acá. Entonces, si se dan cuenta, esa es una ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, una ecuación de la recta que si le desglosamos un poquito más, en realidad, este menos x1 pasaría acá, no sería un menos ls sobre gs, ¿no? Por x1. ¿Sí? Ahí estaría nuestra ecuación de la recta, ¿no? Que tiene su pendiente ls sobre gs y tiene su punto de corte que vendría siendo todo esto de acá. Ese vendría siendo su punto de corte. Entonces yo lo que voy a hacer es hallar la ecuación de esa recta, ¿sí? Esa ecuación de la recta, bueno, más que hallar la ecuación, yo voy a hallar la pendiente, ¿no? La pendiente es ls sobre gs, ¿sí? Y cuando yo dibujo la ecuación que ustedes tienen acá y choca, ¿no? A ver, espérenme tantito. Ya sé, ahí está. No se bugueó un ratito. Entonces, cuando yo dibujo no mi recta de equilibrio y dibujo mi curva de operación, mi recta de operación, me va a quedar de esta forma. Y aquí tenemos el punto, ¿sí?, en la cabeza y el punto en la cola, ¿sí? Perdón, al revés, el punto en la cola y, bueno, sí, el punto en la cabeza y el punto en la cola, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un x, ¿no?, igual a 0, ¿no? En la entrada, el x igual a 0. En realidad, perdón, esta es mi cabeza y este es mi fondo, ¿sí? Entonces, el x es igual a 0, ¿verdad? El x es igual a 0 en mi entrada. Acá arriba. ¿Dónde está? Vamos a ponerles ahí cerquita. Entonces, acá yo tengo un x es igual a 0, ¿verdad? Que es lo que entra acá arriba. Esta es la cabeza, ¿no? Esto es lo que entra. Entra un líquido con 0 soluto, 0 dióxido de carbono. Y entra un gas, bueno, y sale un gas en la cabeza, un gas limpio, es decir, con una concentración también poquita de dióxido de carbono. Por lo tanto, este punto aquí, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle una etiqueta, porque si no, vamos a poner etiquetas de datos, ¿sí? Y aquí debe valer cambiar el nombre. Bueno, ya. No vale poner el nombre. Sin embargo, no vamos a ponerle aquí. No, borrémosle.
Borrémosle, 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 borrémosle. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo valdrá ponerle nombre a esta serie? A ver. Ahí se ve bien. No, solo. Y este. A ver, no dejémosle nomás como está. Ya, ahí. Bueno, el de aquí vendría siendo, ¿no? La parte de arriba. Este vendría siendo la cabeza. Bueno, ahí ya después le pongo en el campo, ¿sí? Y la parte de acá arriba, que es la enriquecida, vendría siendo la cola, ¿sí? O el fondo, ¿sí? En el fondo, ¿qué es lo que sale? Sale un líquido rico en el soluto, que en este caso es dióxido de carbono, es decir, se dan cuenta, esta es la fracción en el líquido. Aquí tiene poquito a la entrada, no, aquí, perdón. Y aquí tiene mucho más que a la entrada, ¿sí? Y en el gas, ¿no? Aquí tenemos que entra un gas rico, ¿no? En el soluto, ¿no? Que en este caso, este punto de aquí es el que nosotros nos están dando, ¿no? Nos dice que tiene que está entrando un gas con cuánto de dióxido de carbono, 0.25, el 25%. Eso transformado en relación, porque este diagrama está en relaciones, es 0.33. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo 0.33 es más o menos aquí. Y yo dibujo una línea recta hasta que choque en la curva del equilibrio y yo veo cuál es el dato que me da en el equilibrio, que en este caso es más o menos 0.52, más o menos. 0.52. Y yo uno los dos puntos, ¿sí? Entonces yo veo cuánto es en el líquido, ¿sí? De salida, ¿sí? ¿Entendido esto, Gonza? Sí. Ya. Entonces, ¿qué punto sería el de aquí? Es que eso es lo que vamos a ponerlos aquí, ¿no? En la gráfica. Vamos a ponerlo en la gráfica. ¿Por qué? Porque esos dos puntos a veces no son... Por eso es que les ponen a las corrientes estos números de aquí, que son poco intuitivos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a graficar, yo tengo un punto x1, y1, ¿sí? Sin embargo, como nosotros hemos puesto, no sería un punto x1, y1. Sería un punto, por ejemplo, en el de la cabeza, que en realidad es lo que está abajo. Por ejemplo, en la cabeza, que sería esta de aquí. Yo tengo y, un y2, ¿sí? Porque es lo que sale. Y tengo un x1, que es lo que entra en el líquido. Y tengo un y2, que es lo que sale, ¿sí? Este sería la cabeza, ¿no? Que en realidad está abajo, ¿no? Pero vendría siendo la cabeza. Y luego tendría el otro punto, que es el del fondo, que es el que está enriquecido, ¿no? Entonces yo tengo una concentración que es a la que sale en el líquido, que vendría siendo un X2, y una concentración en el vapor, ¿no? Que es en el gas, que es con la que entra el gas. Entonces es un punto X2, Y1 para nuestro caso, ¿sí? Y este vendría siendo la cola, ¿no? O pongámosle fondo. ¿Sí? Cola suena un poco extraño. ¿Sí? Ahora, listo. Yo tengo ya mi ecuación. Yo tengo mi ecuación, no mi curva recta. ¿Cómo saco la pendiente de eso? ¿Cómo saco la pendiente? No, la pendiente es LSGS. Y eso también, ¿no? Cuando toca la línea de equilibrio, es el LS, o sea, esta pendiente es LS GS mínimo, ¿sí? GS mínimo, ¿no? Es líquido y gas inerte mínimo. Por lo tanto, ¿no? Yo voy a hallar el LS y el GS mínimo hallando la pendiente de esa ecuación. O sea, que es igual a la pendiente Gonza. ¿Ya te acordaste? ¿Cómo calculo yo la pendiente de una recta? Dándole valores a X. O sea, sí, yo puedo hallar la ecuación, ¿no? Puedo hallar la ecuación. Sin embargo, yo tengo o sea, si te das cuenta, yo tengo estos dos puntos. ¿Cómo yo hallo la pendiente con dos puntos?
¿Cómo hallo? Gonza, por favor. ¿Cómo hallo la pendiente de una recta con 2 puntos? Despejando uno de los dos. ¿Ya? ¿Te acordaste? Sí, sí, ¿verdad? Tenemos este de aquí, esta fórmula. Así que para motivos prácticos, nosotros como estamos trabajando con este x1, este punto es extraño, ¿no? Por eso, bueno, ya. Pero ya ni modo, ya hicimos así, entonces se queda así. Entonces, la pendiente, que va a ser ls sobre gs, y esto mínimo, vamos a hallar con esta fórmula de la pendiente, que es la pendiente de una recta cuando te tiene 2 puntos. Entonces va a ser igual. Primero al y2, que vendría siendo el punto de arriba, ¿sí? Este y2 en realidad es nuestro y1 porque esta es la parte de abajo, el fondo, donde entra el gas. Es decir, nuestro y1 en relación que vendría siendo este de aquí. Menos nuestro y2, bueno, menos nuestro otro y, pongámoslo así, menos el otro y, que es este de acá, ¿no? Que vendría siendo este y de acá. Sí, es decir, el mayor menos el menor, ¿no? Dividido para igual el mayor menos el menor. Entonces el mayor menos el menor, ¿sí? En este caso sería 0. Y nos sale la pendiente. La pendiente 0.60 y este valor que está aquí. Entonces yo tengo GS calculado ya. Me hace falta LS. Entonces despejo LS. Entonces LS mínimo va a ser igual a la pendiente, que sería, vamos a ponerle M por el GS mínimo. Que bueno, en realidad ese es el GS que nos están dando. Entonces nuestro LS mínimo va a ser igual. Entonces nada más multiplicamos, ¿no? Multiplicamos este por la corriente gaseosa, que es este valor de aquí. No, el gas inerte, este gas inerte. Y nos sale 4.66 kilomol. Está bien multiplicado. Ya, nos sale 4.66, ¿no? De trietanolamina, ¿sí? Hasta ahí el primer literal, ¿no? Calculamos. Y vamos con el segundo literal. Luego nos dice la cantidad mínima de solución de trietanolamina si al entrar en la torre de absorción procedente de la desorción contiene 0.1 moles de CO2 por mol de amina. Es decir, no lo que les explicaba la clase anterior. Ya recuperé mi CO2 y le calenté a la trietanolamina, se evaporó, no sé, bueno, se desdisolvió, se desorbió del líquido, pero no se desorbió totalmente, entonces nos queda 1% del soluto en el líquido. Por lo tanto, yo voy a coger y voy a reutilizar ese líquido para seguir extrayendo CO2, pero ahora ya va a estar un poco más impuro. Entonces ahora dice que tiene 0.1 moles de CO2 por mol de amina. Es decir, ese es un X mayúscula, ¿no? Una relación. Entonces este sería nuestro literal A. Y vamos con nuestro literal B. Sí, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a copiar todo esto de aquí. Entonces acá vamos a hacer nuestro literal B. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos una variable, nos dan y1 es igual, nos dan este se mantiene igual, este se mantiene igual, pero ahora este x1 ya no va a ser 0. No, nos dice que es 0.1. Sí, 0.1. ¿Sí? No, 0.1 por favor, ya. Este x2 se va a mantener igual también. Y ahora vamos a dibujar un nuevo gráfico, ¿sí? Vamos a reutilizar este. Solo que ahora va a cambiar este punto, ¿no? Este punto va a seguir siendo igual, va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Solo que ahora, ¿no? Yo este punto de aquí ya no va a ser el mismo, porque ahora ya no tengo
este valor de aquí. Ya no tengo 0, tengo ahora 0.1. Va a cambiar muy ligeramente. Entonces vamos a cambiar ese punto, que es la recta de operación. Vamos a cambiar. Ahora el valor en X va a ser 0. Imagino que debe ser este valor de aquí. Sí, si se das cuenta cambió un poquito nomás. Veamos la etiqueta de los datos. Etiqueta de los datos. 0.01. Ya, sí está bien, solo que no sé por qué le... Este solo es 0.01. No sé por qué le coge tanto. No, este está, es 0.1. No, este aquí le está cogiendo mal. 0.01. Veamos. No. De X son... Vamos a ponerlos otra vez. Entonces los valores de X vendrían siendo, ¿no?, el que entra, que es este 0.1, y el que sale, que habíamos dicho que era más o menos 0.52, ¿no? Lo del 0.1 no sería en Y. A ver, 0.1, déjame ver. No, está en X, ¿no? Porque nos dice... nos dice que ahora la trietanolamina, que es el líquido, tiene 0.1 moles de CO2, ¿sí? O sea, está en el líquido, por mol de amina. O sea, la amina no se evapora en nuestro sistema ideal, ¿no? Sin embargo, yo no sé... Ay, es que acá está nuestra gráfica. Sí, he estado viendo la otra gráfica. Entonces, déjame ver aquí. Ya solo que aquí está como al revés, ¿no? Como era como al revés, entonces los datos deberían ser al revés. Entonces primero iría nuestro dato que es el otro, no, el X2. Y luego debería ir nuestro X1. Creo que ahí se dibuja bien. Y tiene un más. No sé si no tiene ningún más. Sí. A ver, espérame tantito. Vamos a poner. Va. ¿Por qué se está borrando abajo? Echa madre. Suprime. Ya. Colapsó el Excel, ¿no? Dame un momento. Ay, no puede ser, se cerró. No aguantó las operaciones unitarias. A ver, ahora sí. Ya, entonces en la línea de operación. Todos los valores en X. Nos vamos a primero comenzar desde la parte de abajo, que sería nuestro X1, ¿no? Que es por donde, que es más bien la parte de arriba en realidad, ¿no? La parte que tiene menos concentración, y la parte de la que sale a mayor concentración. Y en nuestro Y debería ir, ¿no?, la parte con la que entra, que es 0.030. No, la parte de abajo es con la que sale, que es... ¿Dónde está? Tenemos por aquí el Y2, que es este valor de aquí, ¿no? Nuestro Y2. Y la parte
¿no? Del fondo, que es con la que entra, que es la que tiene mayor concentración, que es esta parte de aquí. ¿Ya? ¿Por qué no? Ya se me hace que sí, que aquí solo es como. Ya, espérame tantito. Ya, espérame. Nuevamente. A ver qué valores tenemos aquí. A ver, vamos nuevamente. Entonces este primero es el que sale. De abajo que es este. Coma este. Ya. Y aquí con el que sale, que es el más pequeñito, que es este de aquí, ¿no? Y con el que entra, que es este de acá. Ya, ya, ya está. Entonces tenemos esta de acá abajo. Sí, ahí está un poco mejor. Ya. Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces ahí está el 0.1, ¿sí? Ahí se ve. Y entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos nuevamente la pendiente. Entonces aquí lo mismo, lo único que va a cambiar son los datos. Entonces aquí es lo mismo. Sí, lo mismo, solo que ahora el LS mínimo va a cambiar porque la pendiente va a cambiar. Entonces esta pendiente de aquí que ahora está calculándose con estos puntos de aquí. Bueno, esta pendiente sí está bien, ¿no? Esta sale, bueno, ya se copiaron las fórmulas, están en el mismo espacio, entonces 0.76 y ahora el LS mínimo es 5.77, ¿sí? Si te das cuenta, aumentó porque ahora mi líquido ya tiene cierta cantidad de, de soluto. Entonces, para yo extraer más de la fase gaseosa, tengo que tener más soluto, ¿sí? Entonces, ahí estaría el literal B. El literal C nos dice el número de etapas teóricas necesarias para los casos A y B si la cantidad de disolución empleada es el 50% superior a la mínima. Entonces, ¿cómo calculas eso? Entonces, vamos a calcular un L, ¿no? Para A y para B, vamos a hacer el C. Entonces, aquí vamos a poner C para A, C.A, vamos a poner C.A, aquí vamos a poner C.B, bueno, después. Entonces, vamos a calcular un L. Entonces, este L va a ser igual, en este caso nos dice 50 veces superior, ¿verdad? Nos dice 50% superior a la mínima, es decir, que va a ser igual a 1.5 por el L mínimo. ¿No? ¿Sí se entiende eso, Gonzalo? ¿Puedes Que repetirlo, es, por favor? me dice que es 50% superior. 50% superior. Es decir, ¿qué significa 50% superior? Significa, mira, yo tengo $1, digamos, ¿sí? Y digo, tú tienes 50% más de lo que yo tengo, ¿no? ¿Cuánto es el 50% de $1? 50 centavos. Entonces, tú tienes 50% más, es decir, $1 más 50 centavos, es decir, 1.5 de dólar, ¿sí? Por eso yo multiplico al flujo mínimo por 1.5, porque si yo multiplico por 0.5 yo estaría en realidad teniendo un flujo 50% menor, ¿sí? Eso nomás. Entonces hacemos lo mismo con el en B. Vamos a ponerle acá. Entonces aquí no multiplicaríamos por este de aquí, ¿sí? Y tenemos ahora un L, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Graficamos nuestra curva, ¿sí? Vamos a copiar las curvas, solo que ahora ya no va a ser, ¿no? Con el mínimo. Una pregunta, ¿ese es L o es el LS mínimo? Este es LS, ¿sí? LS, perdón. Pero no es LS mínimo, es el LS ya operable, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando tú trabajas con el LS mínimo? En teoría
tú tendrías que tener una torre de absorción con un número infinito de platos, ¿sí? Entonces tú no puedes trabajar con ese LS mínimo, tienes que trabajar con un flujo superior, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo un LS mínimo, va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar. Entonces vamos a dibujar la curva, ¿sí? Que tenemos aquí. Vamos a dibujar la curva. Y ahora vamos a tener que aquí va a ser 1.5, ¿sí? Y aquí va a ser 1.5, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar el punto, ¿sí? X, ¿sí? ¿Verdad? El punto en X cuando y valga 0.33, ¿sí? Que es nuestra entrada en la cola, ¿verdad? En el fondo. Entonces yo aquí voy a reemplazar, voy a despejar primero X, ¿sí? Y de ahí voy a reemplazar en... O voy a ocupar la pendiente, que me sale más fácil porque aquí hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces voy a ocupar la pendiente. Entonces ahora mi pendiente va a ser igual LS sobre GS, que va a ser igual al Y2. Bueno, esta es la fórmula pendiente, ¿no? Aquí en realidad este está al revés. Sería Y1 menos X2, ¿no? Sobre X2 menos X1, ¿sí? Y aquí ya no voy a reemplazar el LS mínimo, sino voy a reemplazar el LS, ¿sí? El LS que ya me están hallando. Entonces el LS que me están dando es 1.5, ¿sí? 1.5 por... Bueno, ya me están dando acá arriba. Sería el de acá. Ahí está. Sería este de aquí. Dividido para el gas inerte, ¿no? El gas inerte que lo tenemos por acá arriba. Que sería este de aquí. ¿Ya? Entonces tendríamos este valor que es igual, ¿no? Al Y1, ¿no? Nuestro Y1 que era 0.33333. Vamos a dejarle ahí. Solo que aquí se me va a poner una fórmula. 0.333 menos el Y2, que es el que con el que sale, que es 0.01, ¿sí? Este de aquí. Y dividido, vamos a ponerle aquí, dividido para el X2, que es el que estamos buscando, y el X1, que es, para este caso es 0, ¿sí? Y despejamos. Entonces despejamos el X2. Pero no estás ocupando el Y1 mayúscula, pero le estás restando el Y2 minúscula. Sí. Así es. No, este Y... Es que le No, hiciste por 001. Solo sería 01, si sería Y2. o sea, es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es este de aquí. Ah, ok. Ah, sí. Aquí no cambia mucho, ¿no? Por eso le dejé ya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya. Entonces de ahí, ¿cuánto saldría el X2? Entonces sería igual a este valor de acá, ¿verdad? A ver, si este está dividiendo, este pasa acá y sería este dividido por el de acá. ¿Sí, verdad? Ya, entonces sería este valor de aquí. Entonces este valor de aquí, ahora voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Ay, Dios mío, otra vez. Vamos con esto. Vamos con esta curva de operación. Entonces veamos dónde está. Entonces ahora tenemos, este equivaldría al X2, que sería el 37. Sería este de aquí. Espérame tantito, Gonzalo. Sí, yo también soy un... La tecnología. A ver, nada más tantito. Ya, este dato sería este nuevo dato de acá. Ya. Y ya, si te das cuenta ahora, ya no choca con la línea de equilibrio. ¿Sí? Entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dibujar, ¿no? Líneas horizontales y verticales. O sea, aquí nos quedaría 1, 2, 3, 4, ¿no? 5 platos, ¿sí? Teóricos, más o menos.
Más o menos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Si me cachas, se dibujarían muy similar a como en destilación, ¿sí? Así igualito, ¿no? Ahora vamos a ver, por aquí tenemos un ejemplo. Por aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo aquí, ¿sí? Entonces aquí estaría. ¿Sí? Esta es la línea de operación, ya con el LS, ya no el mínimo, la línea de equilibrio y tendríamos que igual sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Entonces hacemos lo mismo acá. Entonces imagínate tú, ¿no? Ahí estaría 1, ¿no? 1, 2. 2 y medio más o menos, ¿no? 3, ¿sí? En ese caso. Y lo mismo hacemos acá. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a copiar. No, sí me cachas, Gonzalo, ¿verdad? Entonces ahora Sí, este LS. ¿Perdón? una pregunta. ¿Lo del LS fue dato o de dónde lo sacaste? Lo calculamos hace un ratito. Este es el Sí, sí, LS. pero multiplicamos el 0,5, pero ¿por cuánto? O sea, ¿es un dato Por que ya el teníamos o LS ya lo mínimo. calculamos? Por el LS mínimo que calculamos. Por el LS mínimo, pero no me salen esos resultados de mí. ¿Cuánto te sale? A ver, el LS mínimo del otro era 0,4,66. El LS mínimo era Ese, 4.66. sí, por 0,5 me sale 2,33. Pero ya hablamos de eso, Gonza, que no se multiplica por 0.5, se multiplica por 1.5, Ah, ya, ¿no? ya. Porque tú estás haciendo que ahora el LS sea mayor, sea menor. Y a mí me dice que es mayor. Si me dice 50% mayor. Por lo tanto, no lo del dólar. ¿Sí? Si yo tengo un dólar y tú tienes 50% más que yo, no vas a tener 50 centavos porque tienes menos. Tienes 50 centavos más. Entonces multiplicas al flujo por 1.5. Uno del que ya tiene y el otro del que tiene más. Por ejemplo, si te dicen 60% más, sería multiplicado por 1.6. Y te dicen 70% más, entonces multiplicas por 1.7. Y te dice 400% más, entonces multiplicas por 4. ¿Sí? Bueno, más Vale, ya bien entendí. multiplicarías por 5 en ese rato. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, lo mismo acá. ¿Sí? Bueno, aquí nos quedaría esto. Este y1 menos y2. Y1 menos y2 nos quedaría igual. Y este x2 menos, aquí sería 0.1. ¿Sí? Entonces aquí resolviendo este me quedaría este por este, despejando, no, este pasa a multiplicar y a la final pasaría a sumar. Sí, aquí me quedaría más 0.1. Ya nos quedaría este valor. Entonces igual acá. Vamos a reemplazar ese valor de acá. Sería este valor de aquí. Ya, y nos queda esto. Y hacemos lo mismo, ¿no? 1, 2, 3. Y un poquito más. 3.1, ¿no? No redondeamos a 4 platos, ¿sí? Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Alguna duda? No, no hay dudas. Sobre lo del LS, pero ya me explicaste. Ya, entonces este sería, ¿no?, un ejercicio completito. No, estaría genial hacer más ejercicios de absorción, porque es un tema de conjunta del segundo parcial en realidad. Entonces, pero se entiende, ¿sí? Vamos a ver, y ahora tantito nada más. Voy a guardar esto aquí.
absorción. Ya, entonces ahí está. Ahora, teníamos un ejercicio por aquí de una prueba. De una prueba de unidad 2. Ya, que es muy similar, solo que quería tocar unos temas que en realidad son conceptos básicos, la verdad, pero es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Porque luego les vayan a tomar y luego digan que Ricardo no les enseñó. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, me da la concentración en fracción másica. Me da en kilogramo de amoníaco sobre 100 kilogramos de agua. Empezamos por ahí. Entonces, para yo tener fracción másica, primero tengo que dividir todo esto para 100 y ya me queda en kilogramos sobre kilogramo. No en kilogramos sobre 100 kilogramos. ¿Sí? Y esta presión parcial la tengo que transformar a presión atmosférica. Y después tengo que transformar esta fracción másica a fracción molar. ¿Cómo hago ese cálculo, Gonza? ¿Cómo transformo de fracción másica a fracción molar? Vamos a hacer eso. Es muy importante que sepan hacer eso. Sí. Y terminamos con absorción. Nos vamos directo a otro tema súper importante. Entonces vamos a hacerlo aquí. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un lapicito. Ya. Entonces yo tengo fracción másica. Entonces la fracción másica la vamos a representar. No, si es en el gas, con un Y acá arriba un gorrito. Y si es fracción másica en el líquido, le vamos a poner aquí X y un gorrito. ¿Sí? Aquí me dice en el líquido, ¿no? Porque me dice 100 kilogramos de agua. Entonces es en el líquido. Es este de aquí. Ese aquí es igual. ¿No? Me está diciendo que es igual a kilogramos de mi soluto, que en este caso es amoníaco, sobre kilogramos de agua. ¿Sí? Kilogramos de, bueno, agua W de water, ya. No me demoro una eternidad. Yo quiero transformar esto a mi X, que es kilomol, ¿sí? Kilomol de amoníaco, ¿sí? Sobre kilomol de agua, ¿no? Kilomol de agua, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Entonces, ¿a qué es igual el mol? ¿No? El mol es igual a la masa por el peso molecular, ¿sí? Entonces yo voy a asumir aquí un kilogramo, ¿sí? Y aquí también voy a asumir un kilogramo. Voy a asumir que todos tienen un kilogramo. Nadie me está diciendo que 100 kilogramos, entonces tendría que dividir primero para 100. Pues hagamos el cálculo con 100 kilogramos ya de una vez. 100 kilogramos, ¿sí? Entonces, yo quiero dejarlo en esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido un kilogramo para el peso molecular del amoníaco. ¿El amoníaco cuánto pesa? No, 14 del nitrógeno, 3 del hidrógeno, son 17. Sí, no, 18. A ver, no, 17. Sí, ¿verdad? 17, Gonzalo. Sí, no. Sí. Ya. Entonces, este es 17 kilogramos, pero yo lo quiero en kilomol. Entonces, el peso molecular viene en gramos mol. Gramos mol es lo mismo que kilogramos mol, ¿sí? Entonces, yo pongo aquí kilogramos. Habría que dividir, perdón, si no, de dividir. Dividir para kilogramos sobre kilomol, ¿sí? Entonces, ahí sí, kilogramo con kilogramo se va y nos queda en kilomol arriba. Y abajo tenemos 100. Entonces, tenemos 100 por... ¿Cuál es el peso molecular del agua? No, ahí dice agua, pero... Entonces este de aquí en realidad es un X mayúscula, perdón. Y el que estamos calculando es un X mayúscula también. ¿Sí? Es decir, es una relación. ¿Sí? Entonces, esta relación, no hay pero es igual el mismo. Entonces el agua, 18, en este caso es 18 kilogramos también. ¿No? Y esto dividido también. Dividido. ¿No? Kilogramos sobre kilomol. Entonces, kilogramos que hay aquí se va con kilogramos que hay acá. Nos queda kilomol sobre kilomol y nos quedó en relación molar porque es
amoníaco sobre agua. Entonces es diferente. Entonces vamos a resolver esto. Entonces, ¿me ayudas, Gonza, por favor? Entonces sería 1 dividido por 17 sobre 1, bueno, 100 dividido por 18. Y me sale 0.01. ¿Sí? Que 0.010. a mí me salió, a mí me salió 9.44 por 10 a la menos 3. Este es dividido, verás. Dividido, dividido. ¿Sí? Ah, espera. Y hay fórmulas para Sí, eso. sale 0.010. Ya, muy bien. Veamos si es que hay fórmulas por aquí. Bueno, no hay fórmulas. Bueno, ya me lo dejo buscando. Y bueno, después les hago en Word y les pongo, ¿ya? Entonces, exacto, 0.016. Entonces vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pasaríamos estos datos a la tablita, multiplicaríamos todo esto por 0.016 y ya tendríamos nuestro X mayúsculo. Después, esta presión parcial en miligramos de mercurio la transformamos en atmósferas y de atmósferas bueno, en atmósferas ya no habría que dividir, ¿no? Para sacar la presión. O podríamos dividir directamente esto para 760, ¿sí? Para sacar el Y, ¿no? Porque el Y es igual a... ¿El Y qué es el Y? Fracción molar en el gas, ¿no? Ley de Dalton. La fracción molar en el gas es igual a la presión parcial sobre la presión total. Entonces yo divido esto para 760, que es la presión total, estaría hallando la fracción molar, que es lo mismo que transformar atmósferas, porque la presión en atmósferas es 1, ¿sí? Y eso después transformó a relación molar, ¿no? ¿Cómo es la relación molar? Igual a la relación, perdón, a la fracción parcial sobre 1 menos la fracción parcial. Y tendría mis datos. Y ahí sí realizaría el diagrama, ¿no? Las corrientes, las fracciones. ¿Y qué más me pide? No me pide nada más. Ahí me pide calcular la cantidad mínima necesaria de agua. Ahora hagamos este ejercicio, ya sí, ok. Vamos a hacerlo rapidito. Este no. No, este es de química ambiental, creo que es este. Sí, este es de química ambiental. Esperemos un ratito. Bueno, y ahí está mezclado un poco de todo. Ya, entonces se fue. Entonces vamos a ponerlo rapidito. Vamos a copiar esta hoja, literal. Vamos a copiar esta hoja. No, no, hagamos nomás otra vez. Les voy a pegar este ejercicio ahí en el Excel para que cuando le revisen sepan qué ejercicio es, porque si no, luego no saben qué es. Ya. Entonces vamos a hacer una tablita aquí, ¿no? Con la fracción, ¿sí? En este caso en el líquido, que sería X, ¿sí? X, en este caso X de equilibrio, ¿no? Tenemos un Y, tenemos una presión parcial, que en este caso, ¿de qué estamos hablando? De amoníaco. Entonces tenemos una presión parcial de amoníaco. Con esa presión parcial vamos a calcular la fracción molar en el gas y con esa fracción molar en el gas vamos a hallar la fracción, la relación, ¿sí? Entonces vamos a poner rapidito estos datos. Ah, pero este está en unas unidades y tenemos que transformar a otras. Entonces este es palito, ¿no? ¿Cómo le ponemos palito?
Creo que tienes que ir a ecuaciones. Bueno, ya. Vamos a ponerle másica. Ya. Sí, másica. Y aquí le vamos a poner relación molar. Ya. Porque si no, nos demoramos mucho. Aquí tenemos 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Ya. Y acá tenemos la fracción parcial. Sería 12, 24.9, 31.7. Ahí dame chequeando que no me equivoque ninguno. Ya. Entonces transformamos. Entonces este era transformando al de acá por, ¿no? 0.0106. ¿Ya? Tendríamos estos valores de aquí. ¿No? El de acá sería igual a este de acá por dividido por 760. ¿Sí? Tendríamos todos esos valores de ahí. La relación sería igual a ¿no? Dividido, ¿no? Para 1 menos este mismo. ¿Sí? Y tendríamos todos esos valores de ahí. ¿No? Entonces, listo. Ahora sí yo tengo esta relación molar y esta relación molar de acá. ¿Ya? Y yo gráfico. ¿Sí? Con esto ya yo grafico. Ahorita le estamos haciendo rapidito, ¿no? Porque estamos en el Excel. Pero eso a mano se demora un poquito más. ¿No? Este valor de aquí se debe a que a veces cuando te excedes mucho, te salen valores de este. Eso significa que no puedes tener una concentración tan alta, ¿no? En el, en el, en el líquido, ¿no? Con la presión parcial. Debes tener una presión parcial muy pequeñita. Entonces aquí por eso le ponen aquí. Entonces vamos a eliminar este dato atípico. Pero eliminamos este dato atípico y ya nos queda, ¿sí? Nos queda la curva. Listo, ya, ¿qué datos nos da? Nos dice, ya que esos datos son estos datos y nos dan, vamos a poner aquí datos. Composición de amoníaco en la entrada, ¿no? Entonces tenemos un Y1, unos 0.35. Con ese valor nosotros sacamos un Y1 mayúscula, ¿verdad? Con una relación. Entonces eso va a ser igual a esto sobre 1 menos esto mismo. Ya tendríamos ese dato de ahí. Luego nos dice, bueno, lo demás ya, no importa. Nos dice una velocidad de flujo molar, no nos están dando la corriente de flujo molar. Hay volumen de aire que entra, ¿no? Entonces nos están dando el G1, ¿verdad? El G1 nos están dando y es 1.665 kilomol sobre hora, ¿ya? Luego nos dan que se quiere recuperar el 90% del amoníaco, ¿sí? Se quiere recuperar el 90%, ¿sí? Entonces, significa que nos están dando un Y2, ¿sí? Un Y2. ¿A qué es igual el Y2? A 0. No, lo que me sobra, ¿verdad? Porque dice se quiere recuperar el 90%. Entonces el 90% es lo que se traspasa de una fase a otra. Sin embargo, lo que a mí me está sobrando en realidad sería el 0.1, es decir, el 10% de qué? De esto de aquí, ¿sí? Y con eso yo saco un Y1 mayúscula, bueno, un Y2, perdón, un Y2 mayúscula, que sería igual esto de aquí sobre 1 menos esto mismo de aquí. ¿Ya? Y tendría yo esa relación molar. ¿Y qué más nos dice? Y se ha de recuperar el 90% del amoníaco contenido en la mezcla gaseosa, que es lo que nos están diciendo. Y ya. Y nos dicen agua pura, ¿no? Si es agua pura, entonces X1 va a ser 0. No hay nada de amoníaco en el líquido a la entrada. Y la relación también va a ser 0. ¿Sí? Y listo. Con esos datos yo voy a trabajar. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos primero, nos vamos aquí a la curva y graficamos nuestro Y1, que es 0.53. Este 0.53 está más o menos por aquí. Entonces, más o menos va a cortar aquí en 0.29, ¿sí? 29, 28. Entonces, vamos a decir, de la gráfica vamos a tener un x2, ¿no? Molar, no ya directo mayúscula, de 0.29 habíamos dicho, ¿ya? Y graficamos. Y graficamos nuestra curva de operación. ¿Cómo graficamos nuestra curva de operación? Vamos a añadir aquí rapidito unos datos. ¿Sí? Entonces vamos a agregar, vamos a decir nuestra curva de operación. Vamos a ponerle curva de operación. Entonces valores en X, vamos a poner los valores primero, los mayores. Entonces coma, y en X no igual, primero los mayores. Entonces el mayor sería coma, ¿ya? Y tenemos nuestra curva. Entonces ahí está nuestra curva. No, sí, no, más o menos es un 0.29. Me falta un poquito más. No, 0.292. Ya se acercó un poquito más, ¿sí ves? Está ahí. Entonces eso es muy al ojo. Entonces al ojazo. ¿Sí? Por eso es el método gráfico. Entonces ahí está. Obviamente, si es que a mí me dan la constante de Henry, es facilito porque yo reemplazo directamente en la constante de Henry. ¿Sí? Y yo sé el valor exacto, ¿no? Aquí yo puedo hacer interpolación, pero eso no es lo que yo haría en una conjunta porque no tengo yo ahí, me demora hartísimo. Ya, entonces listo. Entonces ahora sí, ¿qué hallo? Yo hallo el LS. Entonces, ¿cómo hallo el LS? Saco la pendiente. El LS sobre el GS, todo esto mínimo, va a ser igual a la pendiente, ¿verdad? Entonces la pendiente calculo con los dos puntos que acabo de hallar. Entonces vamos a decir que es un Y2, vamos a ponerle menos Y1, vamos a ponerle y todo eso sobre un X2, que vamos a ponerle menos un X1, que bueno que es 0. ¿Sí? Entonces ahí, ya, ¿cómo nos va a salir esto? Será así. Si nos salió bueno ya, debe ser. Es el LS, si es Y, no. A ver, tenemos Y2, que sería este de acá, coma 0, si, no, sí está bien. Y2. Y2, a ver, tenemos que es la cola. Entonces la cola tiene, no, está acá. Sobre, ya, sí está bien. Entonces eso multiplicamos por el GS. Ah, sí, nos falta calcular el GS. Entonces, ¿cómo calculo el GS? Gonza, ¿te acuerdas? ¿Cómo calculo el GS? ¿Qué es el GS? El gas inerte. Calculo es igual al G1 por 1 menos el Y1. ¿Sí? Fracción molar. ¿Sí, verdad? Eso es lo que ibas a decir, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Eso 1 menos el Y de aquí. Entonces ahorita tú ya estás entendiendo, no, lo que yo estoy haciendo. Entonces ya. Entonces este LS mínimo Y solo va una igual. cosa antes de realizarnos. Puedes, Dime. no me quedó muy claro esa explicación que me diste para el Y2. Para ¿De el dónde sale el Y2. 0.35? Ah, de la relación. Esto es una relación molar. ¿Sí? La relación Eso molar, no, el de arriba. este 0.035. Acá. Aquí me dan. Me dice 35%. Ah, sí, no es 0.035. Es 0.35 nomás. No, y aquí está, ¿por O qué? sea, el Porque este es. Y1 y el Y2 sería igual. No, espérate. Ah, ya. Sí, sí. Ya me acordé que era lo que te estaba explicando. Sí, ya sé por qué no entendiste. Aquí me dice que se recupera el 90%. ¿Sí? Es decir, vamos a ponerla caladito. ¿Ya?
Verás, yo tengo que entra una corriente de 1.665 moles, ¿verdad? Significa que de gas, ¿no? De masa, de nitrógeno, yo lo hallo hallando esta fracción molar por esto de aquí, ¿verdad? Tengo esto yo que entra de kilomoles de nitrógeno. Y me dice que de esto, yo recupero el 90% en el líquido. Es decir, que pierdo el 90% de la fase gaseosa. Por lo tanto, ¿no? Lo que yo recupero en el líquido va a ser 0.9 por esto de aquí, ¿verdad? Eso es yo lo que recupero. Y lo que me queda en el líquido va a ser eso menos esto de aquí, ¿sí? Que viene siendo, ¿no? Eh, como estamos en... Claro, y como estamos en fracción másica, sería esto, ¿no? Dividido para lo inicial. Entonces yo tendría 0.1, ¿sí? A ver, espérate un ratito. A ver, tenemos esto. Esto es lo que me queda. Sí, 0.1 por esto, ¿sí? 0.1. Sí, está bien. Entonces me quedó... A ver si está bien. Espérame tantito. Entonces recupera el 90%. Entonces aquí tengo 90% de eso de ahí. Divido para esto. Ah, ya. Entonces debería dividir, perdón. Debería dividir esto, ¿no? Para el flujo de acá, que sería el gas. Entonces esto yo divido para lo de acá, ¿no? Y me queda este 0.035, que es el que hallé yo aquí. ¿No? No me entendiste, ¿verdad? Déjame te lo explico otra vez. A Bueno, ver. solo este es un caso particular en el que Y1 y Y2 salen relativamente iguales. O sea, Es que no añadiéndole el son cero. relativamente iguales, si te das cuenta, este es 0.35 y este es No, sí, 0.035. pero siempre va a ser con un cero delante o solo es porque ese es un caso particular. Este es un caso particular. Por ejemplo, si yo te dijera que se recupera el 50%, ¿cómo lo harías? Con la misma explicación que hiciste, pero en vez de hacerle con el cero, multiplicarle por 0.9 lo ¿Cuánto multiplicaría. saldría, pero? Dime el valor, a ver, hazlo, hazlo, hazlo matemáticamente. Y me dices cuánto te sale esta Explicaste muy fracción. rápido que no noté las fórmulas. Es que no son fórmulas que uno están ahí, son fórmulas que son de pensarlas, ¿sí? Porque esas no te va a dar ni el Inge. Vamos otra vez, vamos otra vez. A ver, es que no sé cómo explicarlo. A ver, vamos aquí al Word. Vamos aquí al... Este de aquí. O Entonces tú sea, solo en tienes... el Excel ya lo sabe, ya escribo. No, no, pero es que necesito que tú me entiendas. Ahora, yo tengo una concentración X. Sí, tengo una concentración X. Y me dice que de esta se quiere recuperar tanto por ciento. ¿Sí? Entonces de esta se quiere recuperar tanto por ciento. Entonces el tanto por ciento es lo que se pierde. Y yo quiero saber cuánto me queda. Entonces voy aquí a multiplicar por 1 menos el porcentaje. Bueno, estamos armando aquí una ecuación. Pero es 1 menos el porcentaje de recuperación. Porcentaje de recuperación. Pongámosle ahí una R de recuperación. No, pero bueno, esto es en Y, ¿no? Porque es lo que se recupera de la fase gaseosa. Entonces aquí sería un Y1, ¿no? Y así es como yo hallo el Y2, ¿no? En fracción molar. Sí, no sé si se entiende mejor. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo multipliqué al Y1, que es 0.35, por 1 menos el porcentaje de recuperación, pero en fracción, ¿no? Entonces, 1 menos 0.9 es 0.1. Y 0.1 por 0.35, 0.035. Eso es lo que yo hice así rapidito. Sí, ahí está mejor. Gracias, ahí sí se entendió. Muy bien. Entonces aquí tengo yo el LS mínimo. Ya es lo que me sale. Ya, y es lo único que me pide en este caso. Ya, entonces vamos a dejar ahí. Es lo que a mí me pidieron. Eso me tomaron a mí de conjunta. Sí, entonces ahí. Ya, vamos a comenzar con otro tema. Vamos a ver la ciclometría. Este tema vamos a ir volando y vamos a ver si es que hacemos
unos ejercicios. Entonces, en el ejercicio anterior solo faltaba calcular el S y ahí se terminaba. Sí, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio, si quieres podemos hacer. No, 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 pero el del Ya, ejercicio anterior me... este es con la constante de Henry, si no estoy mal. A ver, déjame ver. Sí, ahí dice considera la constante de Henry. ¿Ves? Entonces este es facilito, si quieres lo hacemos. A ver, hagámoslo rapidito. Entonces, no, pon atención. Hagámoslo rapidito porque es que yo necesito que tú aprendas esto al menos. No, ¿dónde está el Excel? ¿Cómo sería con la constante de Henry? De hecho, a mí me tomaron con la constante de Henry. No era como con datos. Nada más deja que mi compu se despierte. Que está así. Hay que darle. Hay que darle. Hay que darle airecito para que se enfríe. Mira. Es que estaba trabajando muy duro. Excel. Ya. Entonces aquí, ¿no? Vamos a hacer un nuevo ejercicio, ¿ya? Así rapidito. No, este es más rapidito, ¿verdad? Ya vas a ver por qué. Porque este no es gráfico. Este es más, ni siquiera se tiene que hacer gráfico, a menos que te lo pidan. No, y ni siquiera te piden, verás. Entonces ya, facilito. Ya, entonces. Nos dice una mezcla gaseosa a presión normal. Entonces, presión, una atmósfera, temperatura, 30 grados centígrados. ¿Qué más nos dice? ¿Me ayudas leyendo, por favor, Gonzalo? Dice una mezcla gaseosa a presión atmosférica normal y a 30 grados centígrados contiene H2S en proporción tal que su presión parcial es de 300 milímetros de mercurio en contacto con agua. Calcule la cantidad de H2S que se disolverá en agua al alcanzarse el equilibrio entre las fases. Y nos pide calcular la concentración en varias unidades, ¿sí? Entonces aquí es facilito. ¿Por qué? Porque me están dando la presión parcial. Entonces yo con la presión parcial saco Y. Aquí es igual Y, que sería mi Y1 en realidad. Entonces sería mi Y1 minúscula, ¿no? La fracción parcial es igual, ¿no?, a la presión, ¿sí? Que sería esta de aquí. A la fracción molar, perdón, en el gas, ley de Dalton. Fracción molar es igual a presión parcial sobre la presión atmosférica. Como este está en milímetros de mercurio, la presión atmosférica la pongo en milímetros de mercurio, que sería 760, ¿no? Bueno, aquí me da error porque no está como número, ¿sí? Y solo era 300, ¿sí? Entonces, esa sería mi fracción, Y1. Entonces, yo sé que la presión parcial, que esto también sería en atmósferas, ¿no? Esto es Y1 igual a presión parcial en atmósferas. Entonces, y mi ley de Henry me dice, tengo que poner mucho énfasis en la ley de Henry, me dice atmósferas sobre fracción molar en el sistema agua. Es decir, que va a ser igual a presión de H2S, que es ácido sulfúrico, va a ser igual a la constante de Henry por la fracción molar en la fase gaseosa, perdón, acuosa del ácido sulfúrico, ¿sí? Y yo despejo el X H2S, ¿verdad? Entonces aquí es igual a la presión parcial del ácido sulfúrico, ¿no?, sobre la constante de Henry. Entonces yo hallo eso y eso va a ser igual, al revés. Bueno, ya. Y se va a ser igual a la presión parcial, que sería esta en atmósferas, dividido para la constante de Henry, que es, ¿cuánto? 609, ¿sí? Y esa sería la concentración molar en el líquido, que es lo primero que me piden, fracción molar. Ahora me piden ppm, ¿no? Relación peso-peso. ¿Qué es ppm? Partes por millón. Ajá, entonces partes por millón sería, como este es relación peso-peso, entonces sería 1 miligramo, ¿verdad?, de ácido sulfúrico sobre 1 kilogramo de mezcla, ¿sí? De mezcla. Entonces ese kilogramo de mezcla es igual
al kilogramo, perdón, a la masa del, y pongámosle 1000 miligramos. Bueno, 1.000.000, ¿sí? Que sería 1 kilogramo. 1 kilogramo de mezcla, ¿sí? Entonces, listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Convierto, ¿verdad? Entonces, yo tengo este valor de aquí. Este está en moles sobre moles, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿no? Entonces, yo tengo que transformar. Entonces, arriba tengo que multiplicar, ¿verdad? Por el peso molecular del ácido sulfúrico, ¿verdad? Y el ácido sulfúrico, ¿cuánto pesa? Tenemos el azufre que pesa, ¿cuánto pesa el azufre? 18, 32, 30 y pico. A ver, veamos. Pesa 34, no el ácido sulfúrico en sí. 34. Tenemos 34 porque, bueno, el azufre pesa 32. Entonces 34, arriba 34 gramos mol, ¿verdad? Y me queda en gramos, ¿sí? Entonces, para que me quede en miligramos, yo divido para 1000. Entonces divido para 1000, ¿sí? Y ahora eso en la parte de arriba, ya me quedó miligramos. Ahora en la parte de abajo, no, hagamos nomás por separado. Vamos, primero peso molecular, ¿no? Del ácido sulfúrico. Ya vimos que era 34. Y vamos a calcular el peso molecular de la mezcla, ¿verdad? De la mezcla, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo el peso molecular de la mezcla, Gonza? ¿A qué es igual el peso molecular de una mezcla físico-química? Vamos a Por poner eso la aquí la suma de fórmula. los pesos moleculares. Sí, pero multiplicados por sus respectivas fracciones molares, ¿sí? Molares, no este X minúscula. Sí, entonces es lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a multiplicar primero la fracción molar, ¿no? Del ácido sulfúrico, que la llamamos, que es esta de aquí, por el peso molecular del ácido sulfúrico, que es este, más, ¿no? El peso, la fracción de lo que queda, que sería agua, ¿no? Agua, sí, no, agua, ¿dónde está? En agua, sí. Entonces en agua, entonces vendría siendo, la fracción molar del agua vendría siendo 1 menos esta fracción molar, ¿sí? Y eso multiplicado por el peso molecular del agua, que sería 18. ¿Sí? Entonces hasta ahí. Tengo el peso molecular de la mezcla, ¿sí? Se acerca mucho al agua porque el agua es la que está en mayor proporción. Entonces ahora sí yo saco el ppm. Saco el ppm y el ppm va a ser igual. Entonces tengo esta concentración que está en moles de ácido sulfúrico sobre moles de agua. Entonces eso voy a tener que multiplicar. Como arriba tengo moles de ácido sulfúrico, entonces arriba multiplico por el peso molecular del ácido sulfúrico y me queda gramos de ácido sulfúrico. Yo quiero miligramos de ácido sulfúrico, por lo tanto divido para 1000, ¿sí? Eso en la parte de arriba. Ahora en la parte de abajo yo voy a tener que multiplicar, ¿no? Lo que está abajo, que sería moles de la mezcla, por el peso molecular de la mezcla, ¿no? Que sería esto, peso molecular de la mezcla. Pero ese peso molecular de la mezcla a mí me está dando en gramos. Y yo quiero en kilogramos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces acá arriba, bueno, acá arriba debería multiplicar por 1000, perdón, ¿no? Por 1000, porque de gramos a milogramos multiplico por 1000. Y aquí de gramos a kilogramos divido para 1000. ¿Sí? Entonces, aquí multiplico por 1000, sí, no. A ver, aquí tengo gramos, quiero miligramos, multiplico por 1000. Y aquí de gramos a kilogramos, también multiplico por 1000, bueno, me va a salir lo mismo. Extraño. Ya, pues ahí está. Es en partes por millón. Sin embargo, este en partes, bueno, sí está mejor, ¿sí? El partes por millón tiene que ser mayor que la fracción molar, ¿sí?
pero sí está bien. Déjame verificar si está bien. Aunque este por 1000 y se va abajo. Déjame verificar. ¿Cómo es posible que se vaya, se anule? Tiene que ser moles por... me queda en gramos. No, y gramos multiplico por 1000, si está bien. Y abajo me queda en... Ya, sí está bien. A ver, déjame. Claro, abajo también me queda en gramos. Y de gramos yo quiero a aquí está mal. Aquí yo tengo que dividir. ¿Sí? Ya. Tengo que dividir para 1000. Porque de gramos a kilogramos tengo que dividir para 1000. Ya nos quedaría esto. ¿Sí? Sí. Este valor está más razonable. Entonces este ya está en ppm. ¿Ya? Eso es conversión de unidades. ¿Sí? Ya está en ppm. Relación molar. ¿Cómo? Relación molar, X mayúscula. Entonces X mayúscula era igual, ¿no? A X minúscula dividido para 1 menos X minúscula. ¿Sí? Ya está en relación molar. ¿Qué más me pide? Además, expresar la cantidad de ácido sulfúrico que disolverá en 100 kilogramos de agua. ¿Sí? Entonces, cantidad de ácido sulfúrico en 100 kilogramos de agua. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? ¿No? Yo digo, esto hay en... ¿Dónde está? No, las partes por millón vienen siendo miligramos sobre kilogramos, ¿verdad? Y yo quiero, ¿no? Si es que esto de miligramos hay en 1 kilogramo, yo quiero saber cuántos hay en 100 kilogramos, ¿sí? Esta cantidad de miligramos, no sé si me piden miligramos, me dice qué cantidad, no me dice qué cantidad. Entonces, esto en miligramos, ¿sí? Eso en miligramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo redactaría yo eso? Entonces, en 100 kilogramos de agua se disolverán, vamos a dejarle en kilogramos también, que sería eso dividido para 1000, ¿no? Que sería 10.6 kilogramos de ácido sulfúrico. Ya, ahí está. ¿Qué más me dice por aquí? Bueno, y ya nada más. ¿Sí? Ahí están los pesos moleculares, incluso 34 y 18. ¿Sí? Ya está, todo chévere. Sí, eso es nada más conversión de unidades, Gonza. Pues ahí tienes un ejercicio más, espero que se haya entendido. Ya, todo bien. ¿Alguna duda? Creo que si lo hago detenidamente, creo que sí lo entendería mejor yo. Ok. Sí, hay que repasar conversión de unidades. Sí. Sí, más que todo, porque solo me confundí un poco en la de las partes por millón. Sí, verás, sí, entiendo. Te voy a explicar nuevamente. Solo por Sí, curiosidad. es que al principio le ponías, no sé si cuando tú le hiciste la de las ecuaciones parciales, no sé si la tuya estaba bien o la mía estaba bien, pero ya en las partes por millón, cuando le cambiaste de división a multiplicación, ahí nomás me confundí. Ya, entonces vamos a hacer aquí rapidito. Entonces la parte por millón es decir que yo tengo una parte, ¿no? En 1 millón de partes. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 1 miligramo en 1 millón de kilogramos. Sí, creo que hablamos de eso en alguna parte. ¿Sí? Entonces tengo 1 miligramo en 1 millón de miligramos. Es decir, 1 miligramo en 1 kilogramo. ¿Sí? Eso en masa sobre masa. Eso lo vimos, me acuerdo, también en química ambiental. Sí, en química ambiental un poco se relaciona con hombre. Ahora, este miligramo en 1 kilogramo, yo tengo que transformar mi relación molar. Entonces mi relación molar es igual a moles de una sustancia, que en este caso era el ácido sulfúrico, bueno, sulfídrico, perdón. El ácido sulfídrico, que es un hidrácido muy reactivo, sobre los moles de mi mezcla, ¿sí? Aquí vamos a ponerle mezcla. ¿No? ¿Y qué es mi mezcla? Ácido sulfúrico más agua. ¿Ya? Yo ya sé cómo calcular el peso molecular de la mezcla. Es igual a la suma de las multiplicaciones de las fracciones molares. Vamos a ponerla aquí. El peso molecular de una mezcla, haz de cuenta que dice mezcla. De una mezcla
es igual a la sumatoria de las fracciones molares por los pesos moleculares, ¿sí? De cada una de las sustancias que hay, ¿sí? Entonces ahora sí, ¿qué pasa si yo multiplico por el peso molecular acá arriba? No, el peso molecular acá arriba viene dado en gramos mol, ¿verdad? Entonces acá arriba yo multiplico mol con mol, me queda en gramos. Igual acá abajo, ¿no? Me da en gramos mol. Entonces igual, no, mol con mol se va. Pero yo quiero llegar a 1 miligramo sobre kilogramo. Entonces, el de acá arriba, como tengo en gramos, le transformo a miligramos. Entonces yo sé que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces le multiplico por 1000. Y ahí ya le ves bien clarito, ¿sí? Y acá abajo le voy a transformar en kilogramos. Entonces yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Sí? Aquí gramo con gramo se va. Si te das cuenta, extremos con extremos, medios con medios, en realidad yo estoy multiplicando. Por lo tanto, para transformar a partes por millón, ha sido multiplicar la concentración, la fracción molar por, ¿no? Aquí tengo 1000 y acá tengo 1000, ¿no? Por 10, no, porque aquí se suman, ¿no? Dividido para entonces aquí tengo por 10 a la 6. ¿Sí? Es decir, multiplico la fracción molar por 1.000.000, en pocas. Y por los pesos moleculares, obviamente. No, por los pesos moleculares, que aquí no está. Por los pesos moleculares respectivos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? Ahí está más claro. Sí, ahí sí, sí, ya Ya le es súper caché claro. cuando... ¿Sí? Solo es de poner arriba, bueno, eso, ¿no? De que pones abajo el que se anula y arriba el que quieres, ya. Está todo claro, ¿verdad? Sí, Gonzalo. Sí, ya quedó claro. Ya, y si no queda claro, luego te comes un fosquito para que te dé energía y haces ejercicios de conversión de unidades. Vamos a ver ciclometría. Este es un tema un poco complejo porque abarca muchos temas que son base de fisicoquímica. Yo diría que en realidad aquí es donde se aplica de verdad la fisicoquímica en operaciones unitarias, ¿sí? Y este tema es fundamental para ver el secado que vamos a ver en la siguiente clase. Si es una clase que ya está preparada en realidad. La del secado está más preparada que esta clase. Bueno, entonces tenemos el estudio de la ciclometría. ¿Qué es la psicometría? La psicometría es la ciencia que estudia el aire húmedo. ¿De qué está compuesto el aire? De gases. ¿Qué gases, Gonzalo? El aire está compuesto de oxígeno y nitrógeno. Ajá, ¿en qué concentraciones? ¿En qué porcentajes? El oxígeno en 21 y el nitrógeno en la diferencia. En la diferencia. Oh, qué bonita la fisicoquímica. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, ese es el aire. Pero ahora nos dice aire húmedo. Entonces, lo que tú me dijiste ahorita es el aire seco. Ese aire seco más el vapor de agua, tenemos aire húmedo. Entonces, las propiedades van a ser la mezcla entre las propiedades del aire seco y del aire húmedo. ¿Sí? Por lo tanto, el Cp va a ser la mezcla entre el Cp del aire seco y del vapor de agua, ¿no? Que es el Cp que ya sabes cómo lo llamamos, tablas, ¿no? O podemos asumirlo constante, ¿sí? Entonces, la entalpía va a ser igual a la entalpía del aire seco más el vapor de agua, ¿sí? ¿Qué más? El volumen va a ser igual al volumen del aire seco más el volumen del vapor de agua. Y así con todas las características del aire húmedo, ¿sí? Entonces tenemos aquí algunos conceptos claves. Por ejemplo, la temperatura de bulbo seco. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Es la temperatura que se mide con un termómetro. ¿No tienes un termómetro de esos que miden el ambiente en tu casa? La que tienes ahí es la temperatura del aire, del bulbo seco, ¿sí? Luego tenemos la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? Como nos dice su nombre, bulbo húmedo. Entonces es cuando el termómetro, ¿no?, mide la temperatura cuando éste está cubierto por una mecha húmeda cuando el agua se evapora,
Es decir, que es mi temperatura, ¿no? A la que el gas, ¿no? Que, perdón, el aire, ¿no? Tiene, ¿no? Condensado su vapor de agua que tiene en su contenido en su mezcla, ¿sí? Y depende de la humedad del aire, ¿sí? Tenemos temperatura de rocío. La temperatura de rocío, ¿no? Como vimos en destilación, temperatura de rocío era donde se condensaba la primera gotita. Entonces, la temperatura de rocío va a ser cuando se condense la primera gotita de agua que tengo yo en mi mezcla de aire húmedo, ¿sí? Entonces, es la temperatura a la que yo tengo que enfriar mi aire para que se condense el agua que está contenida en mi aire, ¿sí? Tenemos la temperatura de saturación adiabática. ¿Qué es la temperatura de saturación adiabática? ¿No? Como dice su nombre, saturación adiabática. Es decir, ¿no? Que yo no cambio, ¿no? El calor, ¿no? No entra calor ni sale calor de mi sistema, sino que yo modifico la presión, ¿no? Principalmente la presión, ¿sí? Por la temperatura no, porque ya estaría entrando calor, sino principalmente la presión. Entonces modifico la presión hasta que mi gas alcance, ¿sí? La saturación. ¿Y qué es la saturación? La saturación es cuando la humedad, ¿sí? Del aire, la humedad absoluta, que vamos a ver que es la humedad absoluta, alcanza su máximo, ¿sí? Por ejemplo, un aire a ciertas condiciones de temperatura y presión puede tener una humedad máxima de un valor dado, de acuerdo a sus condiciones. Entonces, esa es la temperatura de saturación adiabática. ¿A qué temperatura mi aire se satura de agua? ¿Sí? La humedad absoluta, ¿no? La humedad absoluta es igual a la masa, ¿sí? Del agua sobre la masa del aire seco, ¿sí? Es decir, es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. La humedad relativa. La humedad relativa es la cantidad de agua que hay sobre la cantidad de agua máxima que podría haber. Y se mide por las presiones parciales del vapor de agua. Es decir, la humedad relativa, esta la vimos en fisicoquímica. La humedad relativa es igual a la presión parcial del agua sobre la presión de vapor del agua a esa temperatura. ¿Sí? Y eso se ve en tablas. Luego tenemos la capacidad calorífica del aire húmedo. ¿A qué es igual? A la capacidad calorífica del aire seco más la capacidad calorífica del agua, del vapor de agua, es decir, del agua en estado de vapor gaseoso. ¿Sí? Tenemos la entalpía. La entalpía se calcula por la capacidad calorífica multiplicada por el delta T. ¿Sí? Es decir, que va a ser igual a la capacidad calorífica, ¿sí? del aire seco por delta T multiplicada por la fracción másica o molar, dependiendo de las unidades, por lo general molar del aire seco, más la fracción másica del vapor de agua, que si te das cuenta esa fracción másica o fracción molar viene de la humedad relativa, perdón, de la humedad absoluta, multiplicada por el Cp del vapor del agua por delta T, ¿sí? Ya vamos a analizar algunas fórmulas. Entonces vamos a ver aquí una tablita de algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo yo un aire que pasa de 25 grados centígrados a 46 grados centígrados. ¿Qué va a pasar con la temperatura del bulbo húmedo? Es proporcional a la temperatura a la que está, ¿sí? Y a la humedad relativa, ¿sí? Entonces, la temperatura del bulbo húmedo pasa de 20 a 26, ¿sí? La humedad relativa pasa de 65 a 20. La presión de vapor pasa de 2.5 a 2, de 2.1 a 2.1. ¿Sí? Eh, la humedad absoluta de 0.0127 a 0.127 es absoluta porque es igual a masa de agua sobre masa de aire seco. Si yo caliento o disminuyo la temperatura, no, yo no estoy mandando la masa a ningún lado, la masa es la misma, ¿sí? Solo que a lo mejor ocupa más volumen, ocupa menos volumen, por eso la humedad relativa se mantiene. Y como la humedad relativa se mantiene, también se mantiene la presión de vapor, ¿sí? Aunque esta presión de vapor cambia igual con las temperaturas. Sí, aquí está sospechoso esto que sea. Se me hace que esta es presión parcial de vapor. No es presión. No es presión de vapor de saturación. ¿Sí? Ahorita vemos algunas diferencias.
Tenemos la entalpía, ¿no? Que pasa de 57.5 a 80, lógico porque está aumentando de temperatura, ¿no? El volumen específico, ¿qué es el volumen específico? Metro cúbico sobre kilogramo, ¿no? El volumen también está aumentando, ¿sí? De 0.86 a 0.922. Y la temperatura, ¿qué es esa temperatura? Temperatura de... Esa es la temperatura de saturación adiabática, no sé por qué le ponen aquí, ¿no? En este caso también está cambiando. Perdón, también se mantiene constante. Esto yo lo veo en un gráfico, lo puedo ver en el diagrama de Mueller, que es uno donde tenemos la curva de saturación, o lo puedo ver en una carta ciclométrica. Esta es la carta ciclométrica, ¿no? ¿Cómo leo yo la carta ciclométrica? Estas curvas que yo tengo aquí, estas curvas son la humedad relativa, ¿no? Entonces la curva de acá arriba, ¿no? En este caso, es la humedad relativa al 90%, la de aquí es al 100%, esta es al 80%, 70%, 60%, 50% y así sucesivamente. Esas curvas son de humedad relativa, ¿sí? En el eje de las X tenemos las temperaturas de bulbo seco y en el eje de las Y tenemos el factor de calor sensible, ¿sí? En este lado. Y en este lado de acá tenemos el contenido de humedad absoluta. Esta es humedad absoluta. Entonces tenemos temperatura de bulbo seco, humedad absoluta, humedad relativa, que son las curvas que están así, así, ¿no? Estas que estoy señalando. Y estas curvas, estas líneas rectas que tenemos aquí, son las temperaturas de saturación adiabática, ¿sí? O de punto de rocío, ¿sí? Que sería... Ah, sí, entonces esta y esta, la temperatura de saturación adiabática es lo mismo que la temperatura de rocío, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Porque la temperatura de saturación adiabática es cuando yo alcanzo mi máxima humedad. Y justo ahí es como que ya no puede aceptar más agua, ¿no? Y comienza a condensarse, ¿sí? Y se encuentra aquí, cuando llega a la humedad. ¿Cómo es humedad de saturación? Perdón, como es temperatura de saturación, la humedad es relativa a 100%. Por eso aquí tenemos las humedades, las temperaturas de saturación, ¿sí? ¿Y por qué es de saturación adiabática? Porque esta línea de aquí sigue un proceso adiabático, ¿sí? Y luego acá podemos tener varias cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el CP, el factor de calor sensible, y acá tenemos las entalpías de saturación, ¿sí? Esas entalpías de saturación. Ahora, de esa manera leo. Yo casi no le voy a parar mucha bola a estos de aquí, más me voy a... porque estos de aquí yo los puedo calcular, ¿no? De manera analítica. Sin embargo, yo tengo que saber leer principalmente temperatura de bulbo seco, contenido de humedad absoluta y contenido de humedad relativa. Y temperatura de, por ejemplo, digamos que yo tengo un aire a temperatura ambiente, ¿no? Más o menos 28 grados centígrados, por aquí más o menos digamos que eso, ¿no? Entonces, ese aire a temperatura ambiente, ¿no? Yo, digamos que tengo una humedad, ¿no? Relativa del 10%. No tengo bueno, el aire normalmente suele tener una humedad relativa del 38%, pongámonos acá en 40%, ¿ya? Entonces, tengamos aquí en 40%. Y me dicen, ¿cuál será la humedad absoluta? Entonces yo aquí me ubico aquí y me sigo por esta línea de aquí. Digo, la humedad absoluta, ¿no? Es 9, ¿no? 9, no, 9%, ¿sí? 9%. Más bien aquí está en 9 gramos sobre kilogramos. Ese 9 gramos dividido para 1000, que sería en kilogramos multiplicado por 100. En porcentaje sería 0.9% de humedad absoluta, ¿sí? Y la temperatura de bulbo, perdón, la temperatura de saturación, ¿no? Sería, bueno, más bien ya no estaríamos viendo el aire, no, estaríamos viendo el aire a 23 más o menos, ¿no? 20, 21, 22, 23, sí, no, 23, estamos viendo en realidad a 23, ¿no? Porque nos pasamos de aquí a acá.
No, esta no sería esta, sino es la condición de la de aquí. Y llegamos aquí y ahí la temperatura de saturación sería 20, ¿no? 20 grados centígrados, no la temperatura de punto de rocío. ¿Sí? Vamos a hacer algunos ejercicios. Tenemos este ejercicio que es de una conjunta. ¿Me ayudas leyendo, por favor, Gonza? Creo que sí alcanzamos a resolver. No, no alcanzamos a resolver. Ya lo vi. Es que sí es medio largo. Lo vamos a dejar ahí. ¿Sí? Entonces, la próxima clase vemos este ejercicio. ¿Ya? Es que sí es medio larguito. Es medio larguito. Entonces, hasta ahí, Gonza. Entonces, ¿alguna duda de la teoría? De la teoría no. Ya cuando le pongamos en práctica y capaz salgan las dudas. Ya. Em, con el agua y el aire es fácil. Sin embargo, a veces el doc te pone que una mezcla de gases, por ejemplo, te pone benceno y amoníaco, ¿sí? Y cambian todas las mismas fórmulas, porque todas las fórmulas que tenemos y la carta está hecha para el sistema agua-aire seco. Entonces, ahí es lo complicado. Entonces, eso vamos a ver bien la clase que viene. Entonces, descanso 10 minutos y nos vemos en química ambiental, ¿sí? Ok, solo una pregunta. Los ejercicios que resolvimos, los dos de la conjunta, ¿eso fue parcial o fue conjunta? Conjunta. Y también dijiste que este que está aquí también es conjunta. Conjunta de tercer parcial. Ah, del tercer parcial. Ah, este es tema del tercer parcial. Sí, este tema de tercer parcial. Es que les estoy dando solo los temas de exámenes. Porque, o sea, ya te digo, son muchas operaciones unitarias, sin embargo, no todas se evalúan. Sin embargo, es que a veces le coge cuarto de hora al doc. Entonces, hay que Pero, ver si es que o alcanzamos sea, a los temas resolver. que Al nos, menos, ¿mande? o sea, los temas que nos estás dando son, por